Bueno chicos, ahora cómo les va. Bueno, continuando con la clase de precios, eh, vamos a seguir con los trabajos prácticos que les había dejado para que lo hagan y que los entreguen, ¿sí? También les había dejado esto de mitos y realidades para que ustedes hagan un aporte sobre esta área, sobre estos mitos y realidades, que den su opinión y cómo lo ven en el tema de las pymes, ¿sí? Muchos hicieron sus aportes, los felicito, muy bien hechos, los leí a todos, muy bien aplicado. Invito a los demás a que continúen y hagan sus aportes en el foro. Bueno, continuando con el caso práctico número uno, que es el de Don Carlos. Acá la idea es muy sencillo, hacer un cuadro de resultados simple, ¿sí? Donde refleje la alternativa que tenía y la otra alternativa que era un kiosco, ¿sí? La alternativa de trabajar más alquilándolo por 2.500 y la del kiosco, que era trabajarlo él con unos ingresos que tenía de 5.000 pesos. Entonces, el primer caso era la residencia, ¿sí? Los ingresos eran 8.000 pesos, ¿sí? Que surge de la multiplicación, ¿sí? De las cuentas que tenían ahí para hacer, que era más o menos era 20 pesos por 5 estudiantes y por 80, ¿no? Que surgen ahí los ingresos. La depreciación, 1.000, las habitaciones 1.000, alquileres muebles 2.000 y gasto por estudiante son 800, que surge de multiplicar el costo por estudiante, por cada estudiante, por 80, que era el promedio con respecto a los ingresos. Eso me da los costos totales. Si yo hago el resultado contable, ingresos menos costos, me da 3.200. Eso se vendría a ser la ganancia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá hay una alternativa que se podría haber hecho y no optó, o esta que podría haber hecho y no optó. Se saca eso, se lo saca, se lo resta y le va a dar el resultado económico. Ese resultado económico es lo que se llama costo por oportunidad, ¿sí? El resultado económico tiene en cuenta el costo de oportunidad que yo perdí. ¿Por qué es tan importante esto en una pyme? Es para que sepan ellos qué hacer con su plata, es decir, qué hacer con sus ingresos, qué hacer con sus ganancias. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a tener una pyme si yo puedo poner la plata en plazo fijo y gano más? Eso es costo de oportunidad. ¿Qué es lo que me hace a mí tener en cuenta y que yo elija tal opción? Tengan presente, y es lo que se mueve generalmente en casi todos, las pymes, es que el tema de decisión no es por los números que están acá, siempre es del orden emocional, ¿sí? Entonces uno tampoco lo hace tanto por ser millonario, sino porque hace un aporte, es una parte sustancial de un negocio, ¿sí? Entonces es un simple ejercicio para que vean que hubo otras oportunidades que no se hicieron, pero hay que tenerla en cuenta en, en la afectación que uno hace, ¿sí? Para que lo tenga presente el pyme. Empieza a decir, che, por tal escenario perdí tal cosa, por tal escenario. Es como en el plan de negocio que ustedes hacen, que hacen alternativa A, alternativa B, alternativa C, con distintos escenarios, ¿sí? Esa es la idea. El otro ejercicio, que es el de la orquesta sinfónica, es dividir, buscarle en el cuadro resultado los tipos de ingreso y compararlo. Por ejemplo, en el primero tenía una cantidad de 900 personas a un precio de a 10 pesos la entrada, ¿sí? Los ingresos son 9.000, el costo variable es de 900 porque es un peso por entrada, ¿sí? Lo que me da una contribución marginal de 8.100. Es decir, ingreso menos costo variable es la contribución marginal. Ese es el dato a conocer en una pyme. La contribución marginal, fundamental, dato clave para ver las evoluciones de las ventas, cuánto tengo que aumentar o disminuir las ventas, si bajo el precio o lo subo, ¿sí? Es un dato clave que surge del cuadro de resultados, ¿sí? Los costos fijos que yo tengo, ¿sí? Sí, costos generales, costos de ensayo, costos de presentación. La diferencia me va a dar el beneficio neto, ¿sí? ¿Qué pasaba acá? Si yo tenía el escenario 1, en el escenario 1 tenía una alternativa que era vender entradas a último momento, a 4 pesos, que me va a producir tantos ingresos con un costo variable de 200 pesos.
eso me genera una contribución marginal de 600 mangos. Esos 600 mangos no tiene costos, porque viene de la mano de acá, ¿sí? Me da 600 el beneficio. Sumo el beneficio neto, lo que yo tenía en el primer escenario, con el segundo, y me va a dar un beneficio total de 700. ¿Sí? En el siguiente caso hago lo mismo, que si yo le resto la cantidad, y en el ejercicio decía, era, no lo tengo acá el ejercicio, pero bueno, búsquenlo porque el ejercicio decía que se le restaban a las originales, es decir, 150 entradas que se le restaban a la cantidad inicial, porque meto una función nueva. Entonces, y le pone a cuánto le saldría, a 6 pesos, a 10 pesos, lo mismo hago la cuenta, ¿sí? Eso me da un resultado y lo proyecto con la otra alternativa, con la alternativa 2, de 700 entradas que terminé a 6 pesos, ¿sí? Hago toda la cuenta, comparo 2 con 2 y me va a dar una ganancia de 250, ¿sí? Y así hago el tercero. Y en base a, cuando termino todo el ejercicio, comparo y cuál es el que me da mejor beneficio neto total. Y qué era lo que yo tendría que haber hecho. Ahí es donde ustedes tienen que analizar cuál es la opción que más me conviene y aportar ahí una política de cómo se va a hacer y va a continuar el negocio. Cerrando este tema que es importante, cualquier cosa lo preguntan en el foro, no hay problema, o se lo mando resuelto el ejercicio, pero ahí está casi en un 90% hecho. Les voy a dejar otro cálculo que es importante y que también quiero que lo practiquen, que es la modificación de venta de equilibrio. ¿Qué es esta fórmula que ustedes ven acá? Es la variación porcentual, cuánto yo quiero variar algo, la contribución marginal en porcentaje, más la variación porcentual, por cierto. Eso me va a dar, ¿qué me va a dar esta fórmula? Me va a dar cuánto puedo yo dejar de vender si aumento X porcentaje los precios, o cuánto más tengo que vender si bajo X porcentaje los precios. Esto es un dato fundamental, ¿sí? Porque los pymes tienen que saber, che, si yo bajo los precios un 5%, yo tengo que vender más para mantener el equilibrio en la empresa. ¿Se acuerdan el tema del punto de equilibrio? Esto es fundamental, tienen que trabajar con esta formulita, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto más tengo que vender para justificar una reducción de precios del 10%? ¿Sí? Voy a reducir un producto un 10%, ¿sí? Donde el producto A tiene una contribución marginal, ingresos menos costos variables, de 70%, y el producto B tiene una contribución marginal del 15%. ¿Sí? Si yo aplico las fórmulas que les di, me va a dar un resultado que la modificación de venta de equilibrio es igual. En el producto A tengo que vender más un 16%, casi 17%. Y en el producto B tengo que vender un 200% más. ¿Qué me quiere decir? Que a mayor contribución marginal, menos es la cantidad que yo tengo que vender si yo reduzco los precios, para mantener el equilibrio en las cuentas. ¿Me entienden? Esa es la idea. Es decir, ¿qué surge acá? La importancia de mantener la contribución marginal, un dato que lo tienen que tener los pymes, que lo tienen que generar para poder tomar decisiones con números y no del orden emocional, aunque siempre vuelvo a decir lo mismo, tengan en cuenta que las decisiones generalmente son del orden de lo emocional. ¿Sí? ¿Cuánto más puedo dejar de vender para que sea un aumento de precio del 10% sea conveniente? Es decir, para el mismo ejercicio que vimos ayer, ¿cuánto es ese aumento del 10%? Es decir, ¿cuánto dejo de vender? Y dejo de vender para un 12,5%, y en el producto B, que tiene un 15% de contribución, un 40% dejo de vender. ¿Entienden la relación, cómo está trabajando ahí? De aumento o disminución del precio. Solamente aplicando la fórmula, tengan en cuenta el juego de signos, ¿sí? Y aplíquenla y resuelvan en su casa. ¿Sí? Acá les dejo 2 ejercicios para que lo hagan y lo manden y lo pongan en el foro. Cualquier preguntita a su disposición. Saludos, chicos.